Almohadilla, 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 preparativos para la fiesta de cumpleaños. El día amaneció con una luz tenue y suave que parecía presagiar la calma que el protagonista deseaba para su cumpleaños. Desde temprano, él y su familia se preparaban con entusiasmo para la celebración que habían planeado con mucha dedicación. Era una fecha especial, un momento en que los seres queridos se reunían para honrar el paso del tiempo y reafirmar la importancia de los lazos familiares. Sin embargo, bajo la superficie de alegría, se escondían pequeñas tensiones que nadie mencionaba, pero que se sentían como un murmullo constante. En la casa, los preparativos iban avanzando a paso firme pero con cierto nerviosismo. La esposa del protagonista, una mujer cariñosa y diligente, coordinaba los detalles con cuidado, desde la decoración hasta la preparación de la comida. Habían invitado a toda la familia, incluidos los hijos, y como siempre, a su nuera y a su nieto, un niño que iluminaba los días del abuelo con su sonrisa y energía. El protagonista se mostraba sereno, aunque en su interior había una mezcla de ilusión y temor. Ilusión por compartir un día especial, pero miedo de que ciertas diferencias sin resolver pudieran arruinar la armonía que tanto buscaban. Los nietos, emocionados, corrían por el patio adornado con globos y guirnaldas de colores que destellaban a la luz del sol de la tarde. El aroma de la comida casera impregnaba cada rincón de la casa, mezclándose con risas y pequeñas conversaciones que llenaban el aire. El protagonista observaba con una sonrisa melancólica, recordando otros cumpleaños donde las cosas habían sido distintas, más sencillas pero también con menos momentos de amor genuino, pensaba. Esta vez, quería que todo fuera diferente, que cada instante fuera guardado como un recuerdo feliz. Mientras tanto, en la cocina, la nuera estaba ocupada con los últimos detalles del postre. Aunque intentaba mostrarse cordial, había una tensión palpable cada vez que el protagonista cruzaba la cocina. Sus gestos eran cortantes y sus palabras, a veces, demasiado directas para la ocasión. Nadie sabía muy bien cuál era el motivo real de esta frialdad, pero todos lo sentían. Los hijos del protagonista notaban la distancia creciente entre su madre y la nuera, y aunque trataban de no involucrarse, la atmósfera no tardaba en volverse densa. El nieto, sin embargo, no parecía notar ni entender todo esto. Para él, la fiesta era pura magia, un momento para celebrar con su abuelo que tanto admiraba. Jugaba con sus primos mientras la música sonaba suavemente, contagiando a todos con su alegría. El protagonista sentía en ese niño una esperanza, un vínculo que, a pesar de las dificultades, mantenía intacta la ilusión de familia. Era como si en esa pequeña presencia encontrara la fuerza para enfrentar lo que viniera. Al caer la tarde, los últimos invitados comenzaban a llegar. Saludos, abrazos y algunas bromas suavizaban un poco la tensión que aún latía bajo el entusiasmo. La nuera llegó acompañada de su esposo y su hijo, con una apariencia casi perfecta pero con una actitud que no lograba ocultar el desdén hacia el protagonista. Este intento de mantener las formas visibles chocaba con gestos sutiles que no pasaban desapercibidos. Para el anfitrión, el desafío era inmenso. Quería abrir sus brazos y corazón para que la noche fuera una verdadera celebración, pero temía que ciertas heridas latentes pudieran abrirse y transformar la velada. Recordaba con tristeza algunos enfrentamientos previos donde las palabras habían sido más cortantes que los cuchillos de la cocina. Por eso, en ese momento, decidió que la voz de la calma y la paciencia debía ser la suya. Mientras tanto, los invitados se acomodaban en la sala, entre charlas y risas nerviosas. El protagonista agradecía en silencio la presencia de cada persona, sabiendo que la ausencia de algunos también pesaba. Había un deseo inconsciente de reconciliación, pero también un reconocimiento de que ciertas heridas aún no cicatrizaban. La celebración, en su esencia, era también un llamado a la unidad, aunque todos sabían que el camino no sería sencillo. La preparación culminó con el protagonista colocando las velas sobre el pastel que había elegido con cariño. Sus manos temblaron levemente al prenderlas, una mezcla de emoción y ansiedad que nadie pudo dejar de notar. En ese gesto simple se concentraban todas las esperanzas y miedos de una noche que estaba por comenzar, una noche que prometía ser mucho más que una fiesta, una prueba para la familia, un momento donde la verdad podría salir a la luz de manera inesperada. Así,
La escena quedó lista y el protagonista respiró profundo, recordando por qué había decidido celebrar. Era para mostrar que a pesar de todo, el amor y la familia podían prevalecer. Pero en el fondo, algo le decía que esa noche marcaría un antes y un después, y que lo que estaba por venir pondría a prueba los lazos que los unían de maneras que nadie podía anticipar. Almohadilla, 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 llegada de los invitados y risas iniciales. La casa estaba envuelta en una atmósfera de expectativa y nervios cuando comenzaron a llegar los invitados. Luces tenues iluminaban el salón decorado con cintas doradas y globos coloridos que reflejaban la dedicación puesta en cada detalle. La música suave flotaba en el ambiente, mezclándose con los murmullos de bienvenida y las risas contenidas, esas primeras expresiones de alegría que a veces ocultan tensiones por debajo de la superficie. El protagonista aguardaba en la puerta, con una sonrisa tranquila pero llena de emoción. Saludar uno a sus seres queridos fue para él como un ritual de amor y reconciliación. Abrazó a sus hijos con calidez, recibió a algunos amigos de la familia, y finalmente, vio acercarse a su nieto acompañado por su madre, la nuera, y su esposo. Aquella escena desencadenó en él una mezcla compleja de sentimientos. Por un lado, la ternura y orgullo al ver al niño que tanto amaba, y por el otro, una sombra al percibir la frialdad y distancia que la nuera mantenía con él. Los primeros minutos transcurrieron en una calma aparentemente perfecta. Los invitados charlaban animadamente, intercambiando recetas de cocina, anécdotas recientes y planes para el futuro próximo. El nieto corría entre los muebles, riendo y buscando la atención de su abuelo, quien se mostraba encantado de ser el centro de este afecto genuino. Sin embargo, a medida que las conversaciones avanzaban, algunos gestos sutiles comenzaron a delatar resentimientos latentes que todavía no se atrevían a manifestar. La nuera, con su expresión seria y sus palabras cortantes, mantenía cierta distancia emocional, hablando en tono neutro y evitando los intercambios afectuosos con el protagonista. En más de una ocasión, sus miradas se cruzaron con las de su esposo y con las de otro invitado cercano, como si esa frialdad compartiera un mensaje no verbal hacia todos. La relación no estaba en paz y había heridas abiertas que aún dolían. Los presentes notaban ese ambiente tenso, aunque ninguno se atrevía a romper el encanto de la reunión. Algunos invitados intentaban mediar con gestos amables, lanzando comentarios suaves y sonrisas fingidas para calmar la atmósfera. Se mencionaban los logros recientes del nieto, sus avances en la escuela, pequeños triunfos que obtuvieron elogios y aplausos modestos, buscando que la celebración no se tornara en un campo de batalla invisible. Entretanto, el protagonista veía y sentía todo, guardando silencio para no enturbiar la velada, pero con una tristeza profunda que no podía ocultar del todo. Los niños corrían por la casa, sacando risas espontáneas y recuerdos de tiempos mejores, sugiriendo momentos de inocencia donde el peso de las diferencias aún no había contaminado el ambiente familiar. El nieto, especialmente, buscaba en el rostro del abuelo esa aprobación que tanto necesitaba, sin comprender del todo la complejidad que rodeaba a su madre y al ambiente general de la reunión. Para él, la noche era una fiesta sencilla, llena de juegos y caricias, un mundo donde los problemas de los adultos parecían lejanos e irrelevantes. La madre del protagonista, una figura matriarcal que siempre había intentado mantener la paz en la familia, se mostró amable y acogedora, tratando de disipar cualquier signo de tensión con su calidez habitual y sus comentarios alentadores. Sin embargo, sus ojos revelaban preocupación, pues era consciente de que aquella armonía rifada no resistiría una confrontación directa. Ella, como otros presentes, intuía el tormento que se escondía bajo la superficie y la posibilidad de que esa noche marcara un punto de quiebre. Mientras tanto, la nuera seguía observando con una impasible expresión, casi como si estuviera evaluando cada movimiento del protagonista y de los demás invitados. Sus comentarios eran escasos, y cuando los hacía, tenían un tono frío que contrastaba con el clima festivo. Se notaba que guardaba resentimientos que no estaba dispuesta a transformar en palabras, pero cuyo peso se sentía en el aire como una sombra alargada y amenazante. La llegada final de algunos familiares más le dio un toque de alegría al evento, pero también añadió nuevas dinámicas y miradas que profundizaban el nerviosismo latente.
Los saludos formales y las charlas rutinarias se mezclaban con codazos apresurados y susurros en rincones que solo evidenciaban la existencia de conflictos subyacentes. Nadie quería hablar de esos temas en voz alta, por respeto o por miedo a desatar una polémica, pero todos lo sentían con intensidad. El nieto, sin embargo, siguió siendo el eje inocente que mantenía encendida una chispa de esperanza. En los juegos con sus primos, en sus preguntas espontáneas y en su alegría contagiosa, él actuaba como un puente entre generaciones enfrentadas. Su presencia tenía un efecto calmante en varios, y también hacía que el protagonista sostuviera una fuerza especial para mantener el control emocional y evitar que la noche se convirtiera en una derrota antes de empezar. Mientras el reloj avanzaba y la hora del pastel se acercaba, las risas iniciales comenzaron a tornarse risueñas pero con un dejo de incertidumbre y expectativa. Se sentía que algo iba a romper esa calma tensa, algún momento crucial que pondría a prueba la paciencia y la unión familiar. Los invitados no lo decían, pero sus miradas lo traicionaban. Estaban atentos, expectantes, sin saber aún quién o cómo encendería esa chispa. El protagonista, aún en medio de esa mezcla de alegría y ansiedad, decidió aprovechar cada instante para disfrutar del cariño sincero de sus hijos y nietos. Buscó conversar con cada uno de ellos, escuchando sus anécdotas, sus sueños y sus preocupaciones, intentando construir por esos momentos un refugio de amor y apoyo. Sabía que la verdadera batalla no era contra nadie más, sino contra el silencio que permitía que las heridas no sanaran. En los últimos minutos antes del brindis, se produjo un silencio colectivo que no fue de incomodidad, sino de preparación inconsciente. Todos sabían que ese momento era el punto de inflexión, el instante en que las verdaderas emociones saldrían a la luz. El protagonista se preparó para hablar desde el corazón, para intentar transformar la tristeza en una celebración de la vida y la familia, a pesar de los obstáculos que ya conocía demasiado bien. Así, entre risas fingidas y miradas que contenían hondas historias no contadas, la cena de cumpleaños se encaminó hacia un desenlace que nadie en ese momento podía prever, pero que cambiaría para siempre las relaciones y las verdades familiares. La llegada de cada invitado había sido mucho más que un simple saludo. Fue la preparación para enfrentar juntos, o quizás separados, el peso de un pasado que seguía reclamando ser escuchado. Almohadilla, 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 el momento del brindis y la sorpresa negativa. La velada avanzaba con una mezcla de alegría contenida y silencios incómodos mientras los invitados disfrutaban de la comida y las conversaciones superficiales. Había en el aire una expectación difícil de definir, como si todos supieran que un instante clave iba a marcar el curso de la noche. Finalmente, llegó el momento del brindis, ese ritual simbólico donde se expresan los deseos más sinceros y se reafirma el afecto familiar. El protagonista tomó la palabra con una sonrisa cálida y deseo de fortalecer la unión, pero lo que sucedió a continuación rompió esa atmósfera de ilusión y ternura. Con la copa en mano, el protagonista empezó a hablar, su voz firme y dulce al mismo tiempo, recordando momentos compartidos, agradeciendo la presencia de los seres queridos y expresando su amor por aquellos que lo acompañaban en el camino de la vida. Sus palabras estaban llenas de emociones sinceras que tocaban a la mayoría de los asistentes, generando sonrisas, algún que otro gesto de complicidad y asentimientos de aprobación. Parecía, por unos minutos, que la felicidad que él había esperado brillaría sin sombras. Pero entonces, como un grito cortante que rompe el silencio más profundo, la voz de la nuera retumbó en la sala. «Eres inútil», dijo, con un tono tan frío y despectivo que paralizó a todos los presentes. La palabra resonó con fuerza, como una bofetada invisible que dejó sin aliento a quienes escuchaban. El protagonista sintió que sus ojos se humedecían, pero, sorprendentemente, logró mantenerse en pie y con la dignidad intacta. El silencio siguió al insulto, pesado y cargado con el asombro y la incomodidad de todos, mientras la nuera cruzaba los brazos y esperaba con una expresión desafiante. Los invitados no sabían dónde mirar ni qué decir. Algunos se miraron entre ellos, sorprendidos y confusos, sin encontrar las palabras para intervenir. La atmósfera, que hasta entonces había estado envuelta en una calma tensa, se transformó en un clima aún más denso y pesado. Algunos intentaron ocultar su disgusto tras sonrisas forzadas o levantando sus copas con gestos nerviosos,
pero el daño ya estaba hecho. Nadie esperaba que la noche, que había empezado con sonrisas y expectativas de alegría, tomara un giro tan abrupto y desagradable. El nieto, que brincaba y jugaba cerca, se detuvo en seco al escuchar la palabra hiriente. Sus ojos se llenaron de confusión y tristeza, sin entender por qué alguien tan cercano a su familia podía hablar así de su abuelo, a quien él adoraba con devoción. En ese instante, el protagonista dejó de ser solo un abuelo para convertirse en una figura vulnerable ante la mirada inocente de su nieto, que empezaba a comprender que las cosas no eran tan simples como parecía. Mientras la nuera se mantenía firme, como si acabara de hacer un acto heroico y necesario, algunos invitados comenzaron a murmurar en voz baja, divididos entre el rechazo hacia su actitud y el temor de que intervenir solo empeorara la situación. La esposa del protagonista intentó intervenir con suavidad, tratando de atenuar el conflicto, pero su voz se perdió entre la tensión y el impacto del insulto. El protagonista sintió una mezcla de tristeza, dolor y decepción profunda. No solo por la palabra en sí misma, sino por lo que implicaba ese acto, un quiebre en el respeto y el amor que él creía que la familia debía mantener a pesar de las diferencias. Y aunque su corazón dolía, su mente pensaba con rapidez, buscando la mejor manera de manejar la situación sin que la fiesta se convirtiera en un desastre total. Con una respiración profunda, intentó hablar para devolver la armonía. Creo que esta noche debería ser para celebrar, para recordar lo que nos une y no para lastimarnos con palabras, dijo con voz firme pero sin perder la cordialidad. Su intento fue un llamado a la sensatez y al respeto, un recordatorio de que en familia, el cariño debía ser la base de todo. Por un momento pareció que aquello podría calmar los ánimos y que la nuera podría retractarse, pero ella mantuvo su postura, como si las palabras hubieran sido un destape necesario de una verdad que nadie quería escuchar. La mirada de los invitados se dividió entre quienes apoyaban al protagonista y quienes evitaban involucrarse, pero una cosa era clara, la noche había dado un giro inesperado. El silencio que siguió a la declaración hiriente fue espeso, y se sintió como una frontera invisible que amenazaba con separar a los familiares en dos bandos. El nieto, visiblemente afectado, se acercó a su abuelo y tomó su mano, buscando consuelo y al mismo tiempo queriendo transmitir apoyo. En ese simple gesto, se condensaron tantas emociones que algunos invitados no pudieron evitar esbozar una sonrisa tímida, esperanzadora. En ese vínculo entre abuelo y nieto parecía residir la posible salvación de una noche que flaqueaba bajo el peso de las palabras duras. Los minutos siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso, roto solo por murmullos y movimientos nerviosos. Las risas anteriores se habían evaporado, dejando un espacio donde cada uno de los presentes comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido, evaluando sus propias lealtades y temores. El brindis, que debía ser un momento de alegría compartida, se había transformado en una situación incómoda, una prueba de las fracturas ocultas en el seno familiar. A pesar de todo, el protagonista no perdió la compostura. Con una mezcla de tristeza y dignidad, continuó celebrando junto a quienes le mostraban cariño sincero. Aunque su corazón dolía por la palabra que lo había marcado, su fortaleza brillaba en la serenidad con que enfrentó el momento. Sabía que esa noche no acabaría sin que se revelaran más verdades, y que la historia familiar estaba a punto de vivir un capítulo decisivo. Mientras los invitados contemplaban la escena, algunos empezaron a compartir miradas cómplices, conscientes de que el conflicto solo acababa de comenzar. En el ambiente, una nueva expectativa crecía. Esa palabra inútil, lanzada en un momento tan crucial, era el detonante para que la verdad, tarde o temprano, saliera a la luz. Y esa verdad, pensaban, podría cambiar para siempre la dinámica y el futuro de aquella familia. Almohadilla, 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 la reacción del protagonista ante el insulto. El instante en que la palabra inútil atravesó el aire, como un dardo venenoso arrojado sin piedad, el protagonista sintió que un frío intenso le envolvía el cuerpo. El eco de esa agresión verbal resonaba dentro de él, alimentando una mezcla abrumadora de tristeza, sorpresa y decepción. El corazón le latía con fuerza, una pulsación descontrolada que amenazaba con romper la serenidad que tanto había cultivado para su celebración. Podía sentir como la mirada de todos se posaba sobre él, buscando una reacción, esperando que respondiera con justa indignación, al menos,
con una defensa que rompiera aquel incómodo instante. Sin embargo, en vez de ceder al impulso de replicar con un insulto o un reproche, el protagonista respiró hondo y decidió proteger el valor más importante que quería preservar, la dignidad y el respeto a la familia. Sabía que en aquel momento cualquier palabra fuera de lugar podía desencadenar un conflicto de consecuencias imprevisibles que acabaría dañando para siempre los lazos que aún podían ser reparados. Así que, con voz pausada y firme, pero cargada de tristeza contenida, miró a los ojos a su nuera y pronunció palabras que sorprendieron a todos por su mesura y amor implícito. «No merezco que me llames así», dijo con calma. «Siempre he trabajado por esta familia y he dado lo mejor de mí para que estemos unidos y felices. Esta noche merece ser un momento de alegría, no un campo de batalla». Su tono no buscaba confrontar, sino recordar con claridad y serenidad la esencia real de aquello que se estaba amenazando, la familia misma. Los invitados quedaron en un silencio expectante, como si el protagonista hubiera lanzado una invitación directa a la reflexión, a poner en pausa la hostilidad y mirar más allá de las palabras hirientes. El nieto, que había quedado paralizado en la escena, miraba a su abuelo con ojos brillantes y tristeza profunda, conectado intensamente con su fortaleza y su vulnerabilidad. Para el niño, el abuelo era un héroe silencioso que, a pesar de las heridas invisibles, mantenía su amor intacto y su voluntad de proteger aquello que él más amaba. La imagen de esa figura, tan humana y fuerte al mismo tiempo, conmocionó a más de un invitado. Algunos asistentes, conmovidos, comenzaron a murmurar expresiones de apoyo y respeto hacia el protagonista. Fue un susurro que crecía en confianza y valentía, como si esa dignidad mostrada hubiera sido un faro que iluminaba la sombra del conflicto. Sin embargo, no todos compartían esa intención pacificadora. La nuera, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, no podía tolerar que la palabra «inútil» fuera contestada con calma y no con un estallido de ira. Al ver que su ataque verbal no había logrado dañar visiblemente al protagonista ni fracturar la momentánea armonía, la nuera se mostró aún más desafiante. Su actitud era casi una invitación para que los demás familiares mostraran su postura real, escondida tras una máscara de cortés indiferencia. Su mirada fría recorría la sala como buscando aliados o simplemente desafiando a los silenciosos testigos de aquel duelo silencioso. El protagonista, consciente de la tensión que su digna respuesta había provocado, decidió dar un paso más. No para avivar el conflicto, sino para intentar recuperar el control de la noche que tanto había anhelado. Con una sonrisa apagada y una voz serena, dirigió unas palabras al resto de los invitados. Esta noche es para nosotros, para sanar heridas y reforzar lo que nos une. No dejemos que la palabra hiriente de una persona destruya todo lo que hemos construido juntos. En ese momento, el protagonista sintió una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Había logrado mantener la compostura y en cierto modo había dado un ejemplo de resiliencia y amor que reclamaba la atención y el respeto de todos. Pero sabía que no podría ser el único en actuar así, que la familia necesitaba una verdad más profunda para poder avanzar realmente. La nuera bajó la mirada por un instante, como si reconsiderara sus palabras, aunque ese gesto fue breve y casi imperceptible. Los demás invitados, ahora más conscientes de la delicadeza del momento, compartieron miradas cómplices y algunos asintieron internamente, comprendiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo y que la defensa pacífica y con respeto del protagonista era solo el primer paso. El nieto se arrojó a los brazos del abuelo, buscando consuelo, y el protagonista lo abrazó con ternura, sintiendo que en ese abrazo había también una promesa silenciosa: luchar contra las dificultades con amor y paciencia, y esperar que el pequeño pudiera ser un faro en medio de la oscuridad. La presencia del niño como testigo y apoyo ofrecía una esperanza de cambio en una familia marcada por heridas profundas. En ese clima de emociones encontradas, la atención volvió hacia la mesa y hacia la comida, intentando retomar la normalidad. Pero ya nada sería igual. Aquella palabra lanzada con tanta violencia había despertado algo dormido y enterrado, un llamado urgente a que la verdad y el respeto encontraran su lugar en la familia, sin máscaras ni silencios que solo alimentaban el resentimiento. Mientras el protagonista sostenía con firmeza su posición, también comprendía que se enfrentaba a una batalla contra prejuicios y heridas antiguas. Su reacción,
aunque digna y serena, era solo el inicio de un proceso difícil, donde la verdad debía ser escuchada para poder sanar las fracturas y devolver la esperanza a quienes aún creían en el poder del amor familiar. Así, envuelto en la complejidad de emociones que aquel momento produjo, el protagonista permaneció fuerte, aunque el cansancio se instalaba en su mirada. Su corazón sabía que la noche aún tenía capítulos por revelar y que, aunque la palabra inútil había sido un golpe doloroso, la verdadera batalla estaba por comenzar, y él estaba dispuesto a enfrentarla con la fortaleza que solo el amor por su familia podía darle. Almohadilla, 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 la incomodidad de los invitados y la mirada del nieto. El silencio que siguió al insulto de la nuera se volvió tan denso que parecía acorralar a todos dentro de aquella sala decorada para la fiesta, como si la felicidad hubiese sido devorada abruptamente. Los invitados, entre ellos familiares y amigos cercanos, comenzaron a experimentar una mezcla contradictoria de emociones: incredulidad, vergüenza, tristeza, y en algunos casos, una incómoda necesidad de tomar partido en un conflicto que había brotado justo en medio de la celebración. Nadie quería ser el primero en romper ese silencio pesado, porque sabían que cualquier palabra podría avivar una disputa que muchos preferirían evitar. Las miradas de unos se cruzaban con las de otros, buscando complicidad o aprobación para actuar. Pero esas miradas eran fugaces, llenas de dudas y miedos. Había quienes querían intervenir para defender al protagonista, conscientes de que merecía respeto y cariño, pero el temor de empeorar la situación y generar una confrontación abierta los frenaba. Algunos familiares más cercanos al núcleo familiar intentaban disimular el gesto de rechazo, pero la tensión era palpable en cada contracción de sus rostros, en la forma en que fruncían el ceño o apretaban los labios. La esposa del protagonista se levantó con la intención de tender un puente de paz, pero sus palabras, aunque cálidas, se desviaron en medio de esa atmósfera cargada. Intentó recordarles a todos que la noche estaba destinada a celebrar la vida y la unión familiar, pero su voz se perdió entre las miradas esquivas y los suspiros nerviosos. La inconformidad seguía creciendo, aunque todos querían que la fiesta siguiera adelante como si nada hubiera pasado. Entre los invitados, algunos murmullaban discretamente expresando su desagrado hacia el comportamiento de la nuera, pero pronto callaban, temiendo ser el próximo blanco de una discusión. Más de uno volvió a mirar hacia el protagonista con ojos compasivos, agradecidos por la serenidad con la que afrontaba la ofensiva. La dignidad y el amor con que el protagonista respondió a la agresión empezaban a despertar en algunos el deseo de romper el silencio impuesto y dar voz a la defensa justa. Pero la incomodidad no se limitaba solo a palabras no dichas o pensamientos con cautela. Más de un invitado evitaba el contacto visual con la nuera, y ella, a su vez, mantenía una postura rígida y desafiante, como si estuviera en territorio hostil y tuviera que protegerse de un enemigo. La división invisible que esa palabra había generado comenzó a separarlos lentamente, creando un distanciamiento que se sentía como un muro que crecía en medio de la fiesta. Mientras tanto, el protagonista intentaba mantener la compostura para no permitir que esas tensiones estallaran en conflictos abiertos. Su mirada suave pero firme recorría la sala como un silencioso llamado al respeto y a la reflexión. Sabía que la noche era demasiado importante como para dejarse vencer por el dolor, y que el verdadero valor estaba en sostener la unión aún en medio de la tormenta. En ese momento de tensión, la atención de casi todos se centró en un pequeño punto del salón: el nieto, que había permanecido en silencio tras el insulto a su abuelo. El niño se encontraba sentado en una esquina, con el rostro carcomido por la tristeza y la confusión, incapaz de comprender por qué alguien tan cercana a su familia podía decir cosas tan hirientes. Sus ojos, grandes y vulnerables, miraban fijamente al protagonista, buscando una respuesta en su semblante para entender lo que acababa de ocurrir. El nieto era el testigo silencioso de un momento que marcaba su infancia y su percepción de la familia. A pesar de su corta edad, la sensibilidad con que absorbía las emociones de los adultos era palpable. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, como si intentara contener una oleada de sentimientos que aún no sabía expresar con palabras. La mezcla de cariño, miedo y desilusión que vibraba en su mirada conmovió a varios invitados, despertando en ellos el deseo de protegerlo y evitar que creciera en un ambiente tan cargado de conflictos. La niña, hija de otro familiar,
Se acercó a él tímidamente y le ofreció una sonrisa amable, un gesto que el pequeño respondió con una débil sonrisa a medias, como buscando en ese apoyo un refugio temporal frente a la incomodidad generada por la disputa. Ese momento simple, lleno de ternura infantil, contrastaba con la seriedad y el peso de las palabras que habían provocado el enfrentamiento, haciendo que la escena fuera aún más compleja y emotiva. Los adultos, observando esa relación entre el nieto y su primo, comenzaron a recordar la importancia de proteger a los más pequeños de las heridas emocionales. A muchos les llegó una oleada de culpa silenciosa al pensar que, sin querer, estaban permitiendo que conflictos no resueltos afectaran la inocencia y la alegría de los niños. La mirada del nieto, llena de sinceridad y dolor, servía como espejo para mostrarles que detrás de las disputas existían personas vulnerables que necesitaban amor y comprensión. Algunos familiares más jóvenes, movidos por aquella escena, comenzaron a intercambiar miradas de complicidad y apoyo tácito hacia el protagonista y hacia el pequeño, como una forma de expresar que estaban dispuestos a poner fin al silencio incómodo y abrirse a un diálogo más honesto y respetuoso. Sin embargo, la resistencia de la nuera seguía siendo un muro a superar, y muchos se preguntaban cómo podría el diálogo sobrevivir en medio de tanta tensión y rencor inexpresado. La incomodidad creció cuando la nuera, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió evadir la mirada de los demás e hizo un gesto impaciente que el protagonista detectó al instante. Él, interpretando ese movimiento como una señal de que más conflictos estaban por venir, miró nuevamente al nieto e intentó transmitirle con la mirada que no estaba solo, que a pesar de la tormenta, siempre podría contar con su amor y protección. Sin embargo, la escena evolucionaba con lentitud y tensiones constantes. Los invitados comenzaban a preguntarse en silencio si la noche podría continuar sin que el resto de esa verdad oculta saliera a la luz. El sentimiento de comodidad había desaparecido, y la fragilidad del equilibrio emocional en la familia se tornaba alarmante. Sabían que lo que estaba por venir pondría a prueba a todos. Mientras el protagonista preparaba mentalmente sus próximas palabras para tratar de mitigar la crisis, el nieto, con la mirada clavada en él, se levantaba lentamente, como si hubiera decidido tomar un rol activo en lo que sucedía, una acción que cambiaría el curso de la noche. El silencio de los adultos contrastaba con la determinación silenciosa de un niño que estaba dispuesto a decir la verdad. Aquel instante cargado de emociones y tensión era solo el preludio de la revelación que rompería definitivamente el ambiente de incomodidad y abriría una puerta hacia nuevos entendimientos y posibles reconciliaciones. Almohadilla, 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 la decisión del nieto de hablar en defensa de su abuelo. El ambiente en la sala se tornó aún más solemne cuando, tras el gesto resignado de su abuelo al insulto, el nieto se levantó con un peso invisible pero palpable en su pequeño corazón. La mirada fija y decidida del niño hizo que los murmullos y la incomodidad de los adultos se tornaran en expectación contenida, como si todos intuyeran que, a continuación, se desvelaría algo que cambiaría el curso de aquella tensa fiesta. El nieto, a pesar de su juventud, había comprendido que aquel momento exigía valentía y honestidad, y estaba dispuesto a asumir ese papel inesperado con una madurez que sorprendió a todos. El niño caminó hacia el centro del salón con pasos firmes, con la cabeza erguida y una expresión sincera que conmovió hasta al más indiferente. Dejó su lugar entre los niños, y sin vacilar, alzó la voz para pedir la atención de todos. Al principio, su tono era bajo, apenas un susurro, pero poco a poco fue ganando fuerza, y su mensaje comenzó a llegar con la claridad de una verdad inapelable que necesitaba ser escuchada para liberar a todos del peso de las mentiras y los silencios. No es cierto que el abuelo sea inútil, comenzó diciendo con firmeza. Él siempre ha cuidado de nosotros, nos ayuda y nos quiere muchísimo. Siempre está ahí cuando lo necesitamos, aunque a veces no lo veamos. El protagonista, que había permanecido oyendo en silencio desde su lugar, sintió que una ola de esperanza y orgullo lo invadía al escuchar las palabras de su querido nieto. El niño continuó, esta vez con más confianza, alzando la voz para que todos escucharan bien, porque sabía que su verdad era importante y debía ser compartida sin miedo ni rodeos. Mamá suele decir cosas que no son verdad, prosiguió el nieto, mirando directamente hacia la nuera. Ella no entiende al abuelo, y a veces habla mal de él sin razón. Pero yo sé quién cuida de nosotros y quién nos quiere.
Yo veo que el abuelo siempre está apoyando en todo. La sala quedó en silencio absoluto, con todos los ojos puestos en el pequeño defensor que acababa de sacar a la luz palabras que pocos se atrevían a decir en voz alta. Algunos invitados intercambiaron miradas sorprendidas, otros sintieron como la verdad, expresada con la inocencia y la pureza de un niño, removía las bases de las rencillas familiares antiguas y las acusaciones injustas. La nuera, parada frente a todos, sintió una punzada de incomodidad. Por un instante, pareció perder el control. Su rostro perdió parte de la rigidez habitual y un breve destello de duda apareció en sus ojos. Nadie esperaba que el nieto tuviera la valentía de hablar tan claramente, y menos que señalara directamente la falsedad de sus palabras. Sin embargo, lejos de desistir, ella intentó reaccionar con desdén, pero esa reacción fue opacada por la fuerza de la inocencia y la sinceridad que el niño emanaba. El protagonista encontró en ese momento un halo de fortaleza renovada que lo impulsó a mantener su dignidad y a querer escuchar con atención lo que su nieto continuaba diciendo. Mientras el chico hablaba, muchos invitados se sentían tocados por un sentimiento renovado. La verdad, cuando sale del corazón de un niño, tiene un poder transformador que pocas palabras de adultos pueden igualar. No solo eso, prosiguió el niño, mirando ahora a toda la familia. El abuelo ha sido quien nos ha enseñado a ser fuertes y a amarnos. A veces, los grandes no lo ven todo, pero yo sé que él ha hecho muchas cosas buenas por nosotros. Las palabras del nieto comenzaron a cambiar la percepción general en la sala. Algunas personas empezaron a asentir lentamente, sorprendidos de que el niño expresara con tanta claridad y valentía lo que muchos callaban o ignoraban. En efecto, la energía que emanaba esa defensa infantil logró empujar la atmósfera hacia un espacio más de esperanza y posible reconciliación. La nuera, cada vez más acorralada por esta manifestación de verdad, intentó justificar su comportamiento, señalando viejas rencillas, malos entendidos y desacuerdos que, según ella, justificaban sus palabras duras. Pero los presentes, influenciados por la espontaneidad y honestidad del nieto, comenzaron a percibir que detrás de aquellos conflictos había heridas más profundas que no podían seguir siendo ignoradas. El nieto, con una madurez que parecía superar su corta edad, aprovechó ese momento para hacer un llamado a la unidad y al respeto. «Quiero que esta noche sea para estar juntos y querernos», dijo con una voz que temblaba de emoción, pero sin perder la determinación. «Porque la familia es lo más importante, y nuestro abuelo nos ama mucho». Sus palabras arrancaron lágrimas a algunos de los presentes, mientras otros sentían como la culpa y el arrepentimiento les revolvían las entrañas. El ambiente cambió de manera palpable. La fiesta que se había tornado en una incómoda confrontación estaba abriéndose hacia una posibilidad de sanación. La fuerza del testimonio del niño, su inocencia y su valentía, rompieron las barreras del silencio y la mentira. En ese instante, el protagonista se acercó a su nieto y lo abrazó con ternura irresistible, dejando que el pequeño sintiera todo el amor y la gratitud que cubrían la herida causada por la nuera. Para el abuelo, ese gesto fue mucho más que un abrazo. Fue la confirmación de que no estaba solo, que en medio de la tormenta aún brillaba una luz verdadera. Los adultos empezaron a conversar en voz baja más libremente, compartiendo opiniones, confesando sentimientos y reconociendo que, pese a las diferencias, la familia seguía siendo el lugar donde el amor debía prevalecer. Poco a poco, aquellos momentos de tensión parecieron disolverse en la sinceridad y el reconocimiento de la valiosa intervención del niño. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. La nuera, aunque remontada, sintió que su posición se debilitaba y que la verdad expresada aquella noche le mostraba una imagen que debía afrontar. La distancia que había creado con su esposo, con su hijo y con el resto de la familia. Ese reconocimiento implicaba un desafío personal, un camino hacia la reflexión y quizá, el inicio de una reconciliación que aún estaba por venir. Entre risas tímidas que regresaban a la cena y el reencuentro con los sentimientos genuinos, la familia comprendió que la voz del nieto había sido la chispa que necesitaban para comenzar a sanar. El valor de un niño había derribado barreras, y esa noche, marcada por la valentía infantil, se transformó en un punto de inflexión crucial para todos. La verdad, dicha con amor, había abierto la puerta hacia un cambio posible y hacia la esperanza de volver a ser una familia unida.
Almohadilla, 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 la verdad ante la mirada atónita de todos. Tras las valientes palabras del nieto en defensa de su abuelo, el ambiente en la sala se transformó en una mezcla palpable de asombro, conmoción y revelación. El silencio incómodo que había pesado sobre todos fue reemplazado por una atención plena y expectante, mientras los presentes absorbían las verdades que, hasta ese momento, habían permanecido ocultas o silenciadas entre heridas y resentimientos. Aquella intervención inocente, pero profundamente honesta, abrió una puerta que nadie podía cerrar con facilidad. El protagonista, con la mirada humedecida y el corazón henchido de agradecimiento, observó cómo cada uno de los invitados empezaba a bajar las máscaras de indiferencia para enfrentar con sinceridad lo que se había dejado de lado en pos de la apariencia. La verdad expuesta ya no era solo la del niño que veía con claridad el amor y el respeto que su abuelo merecía, sino una invitación a mirar dentro de la familia con una nueva perspectiva, sin prejuicios ni ocultamientos. El nieto, aún con esa expresión tan pura y decidida, añadió detalles que sacudieron los cimientos del silencio. Explicó cómo su abuelo había estado involucrado en gestos cotidianos de amor y cuidado, desde ayudar con la tarea hasta ofrecer soluciones y apoyo emocional en momentos que no siempre se reconocían. Su testimonio, cargado de ejemplos sencillos y sinceros, rompía con la narrativa negativa que había tratado de imponerse a lo largo del tiempo. Era como si una luz fresca limpiara la atmósfera cargada, haciendo visible lo valioso y lo justo. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas sorprendidas, algunos incluso incrédulos ante la fuerza de la verdad que había emergido. Para muchos, aquella revelación era un despertar que los invitaba a analizar sus propias percepciones y prejuicios. Nadie podía quedar indiferente ante el relato tan sincero de un niño que veía con ojos puros y honestos la realidad que los adultos a menudo ocultaban tras palabras hirientes o actitudes resentidas. La nuera, que hasta ese momento había mantenido una postura defensiva y desafiante, sintió que su rostro palidecía ante la evidencia de lo que estaba escuchando. La verdad, nacida de la inocencia y la valentía del nieto, desarmaba sus argumentos y mostraba con crudeza una realidad que no podía negar. Se hizo consciente de que su conducta había causado dolor y había sembrado división, y aquella noche estaba enfrentando no solo el juicio de los demás, sino el suyo propio. Con una mezcla de nerviosismo y frustración, la nuera intentó articular algunas palabras para justificar sus acciones. Argumentó que ciertos problemas y malentendidos acumulados a lo largo de los años la habían llevado a sentirse herida y rechazada, que sus palabras no eran mendaces sino una expresión de dolor, aunque torpe y equivocada. Sin embargo, el ambiente ya había cambiado. Al menos una parte de la familia estaba dispuesta a escuchar esas razones, pero no a permitir que la falta de respeto dominara. Los hijos del protagonista, visiblemente afectados, empezaron a intervenir para aclarar secretos y comentarios que durante mucho tiempo se habían evitado. Revelaron años de malentendidos, momentos de apoyo ocultos y acciones que coincidían con lo explicado por el niño. La reunión pasó de ser una simple fiesta de cumpleaños a un escenario donde se ponía sobre la mesa la posibilidad de sanar heridas profundas. La candidez y valentía del nieto había sido el catalizador necesario para que la verdad saliera a la luz sin miedo. Algunos invitados expresaron reconocimiento y respeto hacia el protagonista, destacando su paciencia y amor incondicional que, a pesar de las dificultades, siempre había estado presente en la vida familiar. Se habló de su dedicación silenciosa, de las pequeñas acciones que pocos veían pero que impactaban profundamente el bienestar de quienes lo rodeaban. Este nuevo reconocimiento fortaleció la imagen del hombre que muchos solo habían juzgado con prejuicios injustos. La tensión disminuyó poco a poco a medida que las palabras de verdad y empatía fluían. La familia comenzó a dialogar con mayor apertura, dejando de lado las acusaciones para centrarse en los sentimientos y deseos compartidos. El protagonista, con lágrimas en los ojos, agradeció el coraje de su nieto y la voluntad de algunos familiares para buscar un camino de reconciliación. Entendió que esa noche no solo había ganado una defensa fundamental, sino que se había producido un gran avance hacia la reparación emocional. En medio de la conversación, la nuera mostró signos de arrepentimiento genuino. Reconoció en voz baja que sus palabras y actitudes habían sido injustas y que tenía el deseo de reconstruir, con humildad y respeto, la relación con su esposo,
su suegro y el resto de la familia. Aunque el camino sería largo y requeriría esfuerzo, aquella confesión abrió un espacio para la esperanza. El nieto, sentado junto a su abuelo, se convirtió en la figura simbólica de ese proceso iniciado. Su valentía infantil y su autenticidad habían roto barreras invisibles, permitiendo que los adultos enfrentaran sus propias responsabilidades. La familia, tocada por la sinceridad y el amor sincerado, comenzó a trazar juntos nuevas metas, más allá del resentimiento y el silencio. La noche siguió avanzando, pero ya no con la tensa incomodidad del inicio. Los rostros se relajaron y las voces se hicieron más cálidas. La celebración, aunque marcada por momentos difíciles, adquirió un nuevo significado, la verdad como fundamento para la reconciliación y la esperanza de un futuro mejor. Aquella noche memorable dejó una enseñanza profunda para todos. La verdad, cuando es expresada con valentía y amor, tiene el poder de transformar las relaciones más rotas y devolver la unidad perdida. Así, rodeados de luces tenues y la acogedora presencia de quienes realmente querían el bien común, la familia despidió el momento crítico con un sentimiento de renovación. El protagonista, agradecido y fortalecido, supo que aquel instante había marcado un antes y un después en su historia personal y familiar. La verdad había sido dicha, y con ella, la posibilidad de sanar había comenzado a tomar forma, venciendo el dolor con la fuerza de la sinceridad y el amor. Almohadilla, 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 la reacción de la nuera y la ruptura del silencio. El impacto de las palabras del nieto y la evidencia de la verdad que brotaba como un torrente natural desencadenaron una oleada e inmensas emociones en la sala. En ese momento, todas las miradas se posaron sobre la nuera, cuyo rostro revelaba una mezcla de sorpresa, frustración y una inevitable vulnerabilidad que nadie había presenciado antes. La atmósfera de tensión contenida se quebró, dando paso a un momento de confrontación abierta casi inevitable, un punto sin retorno que obligó a todos a enfrentar las contradicciones y heridas que hasta entonces se habían mantenido ocultas tras la fachada de la cordialidad. La nuera, sintiendo que la defensa pública y sincera de su suegro por parte de su propio hijo erosionaba su autoridad y justificaciones, se quedó paralizada por unos segundos, como luchando interno entre la impulsividad y la necesidad de control. Su mirada se deslizó por la habitación buscando un apoyo, un refugio, pero encontró el silencio y el peso de la desaprobación en muchos rostros. La familia, sorprendida por el coraje de un niño, ahora volvía su atención hacia ella para escuchar su respuesta. Con una respiración profunda, la nuera habló con fuerza, intentando recuperar el dominio de la situación que se le estaba escapando de las manos. «Si ustedes supieran todo lo que he soportado», dijo con voz temblorosa y firme a la vez. «No han visto lo difícil que ha sido vivir bajo la sombra de críticas, la falta de apoyo, y tener que hacer todo sola muchas veces. He luchado por esta familia y no merezco que hablen de mí como si fuera la villana». Sus palabras revelaban no solo la capa superficial del conflicto, sino también un dolor profundo que había acumulado a lo largo de los años. La nuera confesaba una historia personal de frustraciones y sacrificios que no había expresado abiertamente, tratando así de justificar las heridas emocionales que se manifestaban en su comportamiento. Muchos comprendieron que su dureza no era solo arrogancia, sino un escudo protector frente a la frustración y la sensación de no ser valorada. Sin embargo, la sinceridad de sus palabras no mitigaba la carga de las humillaciones y la falta de respeto que en ocasiones había causado. La familia comenzó a romper el silencio que había mantenido esas tensiones latentes. Los hijos del protagonista y algunos otros familiares aprovecharon para contar episodios donde la nuera había sido poco considerada, y cómo esas actitudes habían afectado la dinámica familiar, generando resentimientos que, con el tiempo, se habían enquistado. Los relatos fueron reveladores y dolorosos, desde episodios de exclusión en eventos familiares, hasta actitudes de desprecio hacia el protagonista y hacia otros miembros. La nuera, aunque molesta, escuchaba y por primera vez comenzaba a contabilizar el peso de sus acciones y la responsabilidad que tenía frente al dolor generado. Era el momento en que las palabras duras y las miradas hostiles se transformaban en un diálogo necesario para abordar la verdad sin mediaciones. Algunos familiares intervienen entonces para mediar, tratando de que la conversación no se transforme en un enfrentamiento dañino, sino en una oportunidad de entendimiento.
La madre del protagonista, con su voz maternal y calmada, recordó que la familia es un espacio para perdonar y crecer juntos, y que esa noche debía marcar el comienzo de una reconciliación auténtica y profunda. La nuera, sintiendo el peso de esas palabras, por primera vez dejó caer su armadura y se mostró con una vulnerabilidad genuina que pocos habían visto antes. El protagonista, dueño de una fortaleza nacida del amor y la paciencia, tomó la iniciativa para tender puentes hacia su nuera. Le habló desde el corazón, recordándole que aunque hubo errores y desencuentros, el amor familiar debía prevalecer por encima de los rencores. Su voz era un bálsamo que intentaba calmar las aguas turbulentas, una invitación sincera a reconstruir lo que había sido quebrado. Para la nuera, era la oportunidad de aceptar que el camino hacia la reconciliación implicaba reconocer sus responsabilidades, y sobre todo, abrirse a la posibilidad de cambio. Ese momento de ruptura del silencio fue intenso y catártico. La velada, que había comenzado con risas y expectativas, se transformó en un escenario de emociones a flor de piel donde las barreras fueron cayendo una por una. Las verdades comenzaron a fluir con mayor libertad y autenticidad, dejando espacio no solo para las quejas y reproches, sino también para las disculpas y el perdón. El nieto, testigo invaluable de esa liberación emocional, se mantuvo cerca de su abuelo, sabiendo que era parte de un proceso fundamental para sanar a su familia. Su inocencia y valentía, que antes habían sido la chispa para que la verdad se manifestara, ahora servían de sostén para que ese diálogo lleno de heridas se convirtiera en un puente hacia la reconciliación. La nuera, aunque aún dolida y a veces a la defensiva, comenzó a comprender que la familia era mucho más que las diferencias y los conflictos que los había apartado. También entendió que el respeto mutuo sería el fundamento imprescindible para poder reconstruir las relaciones dañadas. Era el inicio de un camino difícil, pero necesario, que requeriría paciencia, esfuerzo y voluntad de ambas partes. Los demás invitados, conmocionados por la intensidad y sinceridad del momento, empezaron a expresar su apoyo a esa nueva etapa que parecía nacer entre la ruptura y la esperanza. Algunos propusieron encuentros futuros para seguir trabajando en esas heridas, mientras otros simplemente ofrecían su presencia y comprensión, sabiendo que la sanación emocional es un proceso progresivo. Así, lo que comenzó como un enfrentamiento provocado por un insulto hiriente, se convirtió en el punto de inflexión que la familia necesitaba para levantar un velo de silencio y resentimiento que durante años había oscurecido sus relaciones. La ruptura del silencio fue dolorosa, pero también liberadora, y dejó entre todos la certeza de que la verdad, la paciencia y el amor podrían ser las herramientas para construir un futuro más armonioso. La noche, entre lágrimas y palabras sinceras, cerró un capítulo para dar inicio a otro, donde la coincidencia entre la valentía del nieto y la apertura de la nuera generó un espacio para la reconciliación y el entendimiento. El protagonista, aunque consciente de los desafíos que aún quedaban por delante, sentía que la verdad finalmente había encontrado su lugar, y con ella, la esperanza de una familia más fuerte y unida. Almohadilla, 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 el apoyo emocional y reconciliación parcial. Al abrirse un espacio para la verdad y la confrontación sincera, la atmósfera en la fiesta de cumpleaños comenzó a transformarse. La tensión inicial, con su carga de dolor y resentimiento, se dio ante un creciente clima de empatía y entendimiento. Los miembros de la familia, conmovidos por la valentía del nieto y la sinceridad surgida en la conversación, comenzaron a expresar un apoyo emocional con la intención de sanar las heridas que hasta ese momento parecían insalvables. El protagonista recibió innumerables muestras de cariño y solidaridad. Sus hijos se acercaron para abrazarlo, mostrando sin palabras que estaban de su lado y dispuestos a apoyar su ánimo para superar las palabras hirientes. Varios amigos y familiares, que hasta ese momento permanecían en silencio, se atrevieron a expresar verbalmente cuánto admiraban la fortaleza que él había demostrado. Fue un verdadero reconocimiento público a un hombre que, a pesar de las dificultades, siempre se había mantenido firme al lado de los suyos. La expresión de cariño que rodeó al protagonista le dio un renovado entusiasmo. Su rostro se iluminó con sonrisas sinceras que brotaban del corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esfuerzo y dedicación no habían sido en vano, y que la familia, aun con sus conflictos, estaba dispuesta a fortalecer los lazos que los unían.
Fue un momento de alivio y esperanza que puso en equilibrio el dolor que había vivido apenas minutos antes. Pero la reconciliación parcial no solo fue para el protagonista, sino que afectó también a la nuera, quien comenzó a mostrar señales de transformación. La vulnerabilidad demostrada tras la confrontación la abordó con un nuevo sentido de responsabilidad y deseo de reparar el daño causado. Aunque la tensión no desapareció por completo, ese espacio creado para la expresión sincera abrió una puerta al diálogo constructivo. La nuera se acercó tímidamente al protagonista en un gesto que parecía un primer paso hacia la reparación. Le pidió disculpas con una voz cargada de emoción y arrepentimiento, reconociendo que sus palabras y actitudes habían sido demasiado duras y faltas de consideración. Sabía que ese pedido no borraba el pasado, pero simbolizaba un compromiso para cambiar la forma en que se relacionaban a partir de ese momento. Los hijos y otros familiares, actuando como mediadores involuntarios, facilitaron que ambos lados expresaran sus sentimientos y expectativas. Esto generó una conversación más abierta, donde se reconocieron las dificultades enfrentadas a ojos de todos y las voluntades de trabajar juntos para superar los obstáculos. El diálogo, aunque aún marcado por la fragilidad, estaba teñido de esperanza y voluntad de reconstrucción. Este momento de reconciliación parcial fue también un punto de inflexión para otros miembros de la familia que hasta entonces habían permanecido neutrales o pasivos. Inspirados por la valentía del nieto y la sinceridad de la nuera, comenzaron a ofrecer su apoyo efectivo, proponiendo acciones concretas para fortalecer la unidad familiar. Algunos sugirieron encuentros posteriores para seguir conversando, mientras otros se comprometieron a ser más comprensivos y atentos en el día a día. El nieto, cuyo testimonio había provocado este cambio, observaba a su alrededor con el brillo de la satisfacción infantil, consciente de que sus palabras habían logrado algo grande. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y ternura, especialmente cuando veía que su abuelo y su madre comenzaban a acercarse y a mirarse con menos rencor. Para él, la familia no necesitaba ser perfecta, sino estar dispuesta a quererse y a entenderse. En esta fase de apoyo emocional y reconciliación, la fiesta retomó su sentido original: unir a todos en un momento de felicidad común. Las risas, aunque todavía un poco tímidas, comenzaron a reaparecer. Los invitados retomaron la conversación con un aire más ligero y sincero, compartiendo anécdotas y sueños a futuro. La música volvió a sonar con un ritmo más alegre, y el calor humano llenó de nuevo el espacio. El protagonista, en medio de este ambiente renovado, sintió una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que quedaban desafíos por delante y que la reconciliación era solo el punto de partida para un proceso más largo y complejo. Sin embargo, ese apoyo emergente le dio la certeza de que no estaba solo ni abandonado, y que la familia, a pesar de todo, podía ser un refugio de amor y fortaleza. A lo largo de la noche, se hablaron también sobre cómo evitar que circunstancias similares volvieran a surgir. Se discutió sobre la importancia de la comunicación abierta, del respeto mutuo y de la necesidad de reconocer las emociones propias y ajenas sin recurrir a heridas gratuitas. La familia acordó que se debía trabajar diariamente en el mantenimiento de la convivencia, prestando atención a los pequeños gestos y palabras que construyen o destruyen. La reconciliación vivida aquella noche no borraba el pasado ni garantizaba un futuro sin dificultades, pero establecía una base real para el perdón y la reconstrucción. Para muchos fue una lección de humildad y amor, recordando que ser familia implica aceptar errores, pedir perdón y estar dispuestos a perdonar con corazón abierto. El protagonista cerró la noche con una sonrisa sincera y lágrimas contenidas que expresaban tanto la tristeza por lo vivido como la esperanza por lo que estaba por venir. En sus manos, el brazo del nieto le daba fuerza y en el rostro de su nuera, un atisbo de cambio señalaba que aún quedaba camino para recorrer juntos. Así, aquella fiesta de cumpleaños, marcada por un episodio difícil y doloroso, terminó siendo un espacio de renovación. La familia, testigo de verdades reveladas y sentimientos confesados, inició un camino hacia la reconciliación parcial que al menos les permitía mirar el futuro con más ánimo y confianza. La fortaleza del amor y la verdad habían triunfado momentáneamente, sembrando la semilla para un vínculo más fuerte y saludable en los años venideros. Almohadilla, 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 reflexiones finales y aprendizaje familiar.
La noche de la fiesta de cumpleaños concluyó con una mezcla profunda de emociones, dejando en el ambiente una sensación agridulce que marcó un antes y un después en la historia familiar. Lo que comenzó como una celebración alegre y esperanzadora se convirtió en un espacio donde verdades ocultas fueron reveladas, heridas se abrieron, y finalmente, se inició un proceso de sanación y aprendizaje para todos los presentes. La experiencia vivida dejó lecciones que resonarían en sus vidas mucho más allá de esa noche, transformando sus relaciones y sus perspectivas sobre el amor y el respeto. El protagonista, en silencio y con una expresión reposada en su rostro, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Había pasado de la humildad herida al reconocimiento público de su valor como abuelo, esposo y padre. La palabra hiriente que había recibido se había convertido en un catalizador para que verdades profundas emergieran, y su dignidad había sido defendida no solo por él, sino también por la inocente y poderosa voz de su nieto. La fortaleza que mostró y que le otorgó el apoyo de la familia le dejó claro que el amor verdadero puede resistir incluso los golpes más duros, cuando está basado en la paciencia y el respeto. Sin embargo, también comprendió que la reconciliación no es un evento único ni instantáneo. Más bien, es un camino que requiere trabajo constante, disposición a escuchar y, sobre todo, humildad para aceptar tanto los aciertos como los errores. Su corazón sabía que las heridas de la nuera y otros miembros de la familia no se resolverían inmediatamente, pero que esa noche se había sembrado la semilla para que la sanación pudiera comenzar. La nuera, por su parte, vivió una experiencia reveladora que la confrontó con la necesidad de cambiar. El reconocimiento público de sus errores, y la valentía del niño para defender a su abuelo, fueron un espejo donde vio reflejadas sus propias actitudes y las consecuencias que habían generado. La herida personal que llevaba por sentirse incomprendida y sacrificada no justificaba el daño causado, y esa toma de conciencia fue un primer paso hacia la reparación. El camino que le esperaba implicaba no solo pedir disculpas, sino también transformar su forma de relacionarse y abrir su corazón al perdón y al diálogo. Los hijos y demás familiares también se vieron involucrados en este proceso emocional. La conversación franca, y en ocasiones, dolorosa que tuvieron, les permitió entender que evitar los conflictos o negar los problemas no los resolvía, sino que los perpetuaba. Comprendieron que el verdadero fortalecimiento familiar se basa en la honestidad y el compromiso mutuo de apoyarse y respetarse, incluso en los momentos difíciles. A partir de ese momento, muchos decidieron asumir un rol más activo en la comunicación y en la construcción de un ambiente familiar más saludable. El nieto, quien protagonizó y fue el motor del cambio, recibió el amor y el reconocimiento merecidos. Su inocencia y valentía demostraron que a veces la verdad pura y simple, expresada con sinceridad, tiene el poder de romper las barreras que los adultos no pueden atravesar por miedo o vergüenza. Su ejemplo enseñó a todos que proteger y cuidar a los miembros más vulnerables puede fortalecer el entramado familiar entero, y que el amor no tiene edad para manifestarse con fuerza. Para el conjunto de invitados que presenciaron aquella transformación, la noche se convirtió en una experiencia inolvidable. Muchos entendieron que detrás de cada familia hay complejidades y conflictos que solo pueden ser superados con voluntad, empatía y diálogo. La historia que vivieron esa noche les dejó una enseñanza clara. No se puede dar por sentado el amor familiar, sino que hay que cultivarlo con acciones diarias, respeto constante y apertura para afrontar juntos las dificultades. Al despedirse, cada uno llevaba consigo no solo el recuerdo de una fiesta distinta, sino también la conciencia de que las relaciones humanas son frágiles pero también profundamente valiosas. La verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia la libertad y la sanación. La familia, con todas sus imperfecciones, es un refugio donde se puede aprender a ser mejores personas, a perdonar y a sostenerse mutuamente. El protagonista cerró esa noche sintiendo una mezcla de cansancio físico y alivio espiritual. Había sido una prueba difícil, pero también una confirmación de que, a pesar de los golpes y los desencuentros, el amor tenía la capacidad de reconstruir los vínculos dañados. Sabía que la historia familiar seguiría escribiéndose día a día, con aciertos y errores, aún con desafíos pendientes, pero con la certeza de que la base de su felicidad estaba en la honestidad y la unión renovada. En los días que siguieron,
comenzaron a darse pasos concretos hacia la reconciliación y el mejor entendimiento. Los diálogos que nacieron aquella noche continuaron en reuniones más íntimas y sinceras. Se acordaron compromisos para mejorar la comunicación, evitar los agravios y fomentar el respeto mutuo. La familia empezó a crear nuevos rituales de encuentro y reflexión, conscientes de que preservar la armonía era una tarea compartida y diaria. Así, la historia de aquella fiesta de cumpleaños, marcada por un insulto inesperado y la valiente defensa de un niño, se convirtió en una oportunidad para aprender y crecer con humildad. La verdad fue la llave que abrió la puerta a una familia más fuerte, más consciente y más unida, preparada para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara, con amor renovado y esperanza genuina. El protagonista sabía que la noche de su cumpleaños no solo había sido un festejo más, sino el inicio de un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, guardaba la promesa de que, a pesar de las adversidades, su familia podría volver a brillar con la luz que solo el perdón y la verdad son capaces de encender.